en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comenzamos con libertad sin límites. ¿Sabes qué es interesante saber? De que a pesar de que tenemos miles de kilómetros de distancia, a través de la tecnología, hoy podemos estar tan cerca. Y hoy podemos estar juntos para poder estudiar la Biblia. Y sabes que cuando tú dedicas ese tiempo para poder estudiar la Biblia, Satanás tiembla. Y tiembla porque sabe que tú vas a escuchar la voz de Dios. Y tiembla porque sabe que tú estás dedicando un momento especial para poder sintonizar la voz de Dios y escuchar con claridad en tu vida. Así que felicitaciones tú que estás allí sintonizando el programa a través de la radio, viendo a través de la TV, acompañando a través de Facebook o a través de YouTube. Qué bueno es que podamos estar juntos y no es casualidad que hayas llegado hasta este programa. Estamos listos para ser abrazados por las promesas más lindas que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido una vez más. Sé que el Espíritu de Dios está trabajando en ti, sé que Dios está tocando tu vida, sé que Dios quiere transformarte y te está llamando para su reino. Esa es una buena noticia. Yo quiero invitarte para que tú puedas descubrir un poco mejor el plan que Dios tiene para tu vida a través de un estudio bíblico, pero esta vez en formato DVD. Aquí en este DVD tú vas a encontrar 15 temas extraordinarios sobre enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso el título del DVD es Pablo el mensajero de la cruz. En estos 15 temas tú vas a descubrir mucho mejor aquello que Dios tiene para tu vida. Así que tú puedes solicitar este curso totalmente gratis a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a esta dirección en internet, estudielabiblia.com. Ingresa allí, vas a encontrar este material y otros también para poder enriquecer tu vida espiritual, tu conocimiento sobre asuntos bíblicos y temas realmente importantes para la vida. ¿Lo entendiste? Si quieres el DVD en físico, escríbenos al WhatsApp, +5512 9810 1460. Escribe: estoy viendo el programa Libertad sin Límites, si quiero el DVD, Pablo el mensajero de la cruz, o también puedes hacerlo a través del sitio web estudielabiblia.com. Estamos listos y preparados para entrar al tema de hoy. Hoy tendremos un tema súper importante, como lo tenemos en cada encuentro, en cada programa. Pero antes, vamos a una breve pausa. No cambies el canal y ya regresamos. Estás en Libertad sin Límites. Es interesante ver cómo desde que nosotros nacimos, pues todos esperan que hay un crecimiento, y ese crecimiento no es forzado, ese crecimiento es natural, tiene que venir. Y cuando nacimos estamos bajo el tierno cuidado de los padres, hasta que comenzamos a crecer, hasta que comenzamos a valirnos por nosotros mismos, y luego comenzamos ya primero a gatear, luego a dar los primeros pasos, luego a caminar, luego a correr. Pero la vida es crecimiento constante. Y luego no solamente aprendes a caminar, tienes que aprender asuntos de la vida. Y bueno, y tienes que enfrentar los desafíos de la vida. Y en la medida que pase el tiempo, tiene que acompañar a tu edad la madurez emocional. No solamente se trata de madurez física, sino de madurez emocional y también madurez espiritual. Lamentablemente hay muchos que crecen, hay muchos que los años pasan por encima de él o de ella, sin embargo emocionalmente son inmaduros, y qué decir espiritualmente. Hoy hablaremos sobre este asunto que es tan importante y relevante para nuestra vida. Si la vida se trata de un equilibrio en todas las áreas para tener un bienestar, necesitamos crecer y madurar, tanto físicamente, tanto emocionalmente o mentalmente y espiritualmente. La pregunta es: ¿cuánto has crecido en la vida? Si hoy tú tuvieses que hacer una evaluación de tu crecimiento diario, el asunto es cuál es tu estatura, hasta dónde tú llegaste, cuánto creciste, cuánto maduraste.
Lamentablemente hay muchas personas que solamente en áreas de la vida solamente nacen y quedan allí y no crecen, no dan un paso más, no avanzan. Y hay muchas personas que se sienten estancadas en la vida y sienten como que los años pasan y la vida para ellos continúa igual, no hay ningún cambio, no hay un sueño que perseguir, no hay una meta que alcanzar, pero tampoco no hay un objetivo claro en la vida. Hoy queremos hablar acerca de no solamente objetivos claros en la vida, quiero hablarte de la verdadera madurez espiritual, aquello que Dios anhela y espera de nosotros. El asunto es, si yo ya conocí a Cristo, yo no puedo quedarme con el conocimiento que tuve. Yo tengo que crecer, yo tengo que madurar. A la pregunta todavía continúa, ¿cómo yo maduro? ¿Cómo viene la madurez espiritual? ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente? De eso hablaremos en nuestro programa. Toma tu Biblia, llama a toda la familia, ponte cómodo y mientras tú haces eso y tomas lápiz y papel, por favor, no cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para hablar sobre este asunto. Sabes que todo comienza con un nuevo nacimiento. El nacimiento natural, el nacimiento físico, no se puede escoger. Sabes que hay dos cosas en la vida que tú no puedes elegir: dónde nacer y dónde morir. Tú no eliges dónde, tú no eliges los padres que vas a tener, tú no eliges las circunstancias en las cuales vas a nacer. Hay nacimientos y nacimientos que fueron dados en diferentes circunstancias. Muy bien, pero si no se sabe, o por lo menos no se puede elegir dónde nacer y dónde morir, hay algo que sí nosotros podemos elegir, y es el nacimiento espiritual. Porque el nacimiento espiritual es una elección. Y hoy quiero decirte un asunto importantísimo. Todos los que existimos hoy hemos venido por el nacimiento físico, solo que el nacimiento físico bíblicamente pues nos lleva por un camino ya de condenación, porque desde que nacimos, nosotros ya nacimos en pecado. Entonces, si nosotros amamos la vida y queremos vivir eternamente en un mundo de felicidad, de acuerdo a las promesas de Dios, nosotros necesitamos nacer de nuevo. O sea, para vivir eternamente hay que nacer 2 veces. Y ese segundo nacimiento se trata de un nacimiento espiritual. No quiero que me confundas, porque un día Jesús está hablando del nuevo nacimiento para Nicodemo y Nicodemo le pregunta, ¿cómo es que uno siendo viejo puede volver a nacer? ¿O acaso puede entrar en el vientre de su madre? Esto es imposible. Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. Y viene la pregunta, ¿por qué yo necesito nacer espiritualmente? Porque cuando todos nacimos en este mundo, ya venimos con una naturaleza pecaminosa, que está cargada dentro de nuestros genes, nuestra inclinación natural. Imagínate, a nadie le enseña al ser humano a pecar. Y en la medida que se va desarrollando, comienza a desarrollar también parte de su naturaleza. Comienza a practicar la mentira, la codicia, la envidia. Nadie te enseña eso. Eso lo traemos, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, para que esa naturaleza de pecado que nos lleva a la condenación y nos lleva a la muerte pueda ser restaurada, transformada, nosotros necesitamos que Dios pueda implantar una nueva naturaleza en nuestra vida. Y esa nueva naturaleza llega a nuestra vida a través de un nuevo nacimiento. Ese es un nacimiento espiritual. Y yo aquí quiero resumir lo primero que quiero que entiendas en algo muy simple. Si quieres vivir eternamente, tienes que nacer 2 veces. Porque aquel que nació una sola vez va a morir y morir eternamente. O sea, un nuevo nacimiento es necesario. Y ese nacimiento es hecho por elección, no es por presión. Nadie te va a obligar. Es un asunto de elección. Ahí donde tú puedes usar tu libertad, tu inteligencia, para ver y saber que esto es importante en tu vida. ¿Y dónde está ese nacimiento? Un día Jesús tuvo un diálogo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, encontramos que parte de ese diálogo Jesús le dice así a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, todo aquel que sueña, todo aquel que desea, todo aquel que quiere vivir con Cristo, entrar en el reino de los cielos, necesita un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento Jesús lo especifica que es un nacimiento de agua y un nacimiento del Espíritu. Claro, el nacimiento de agua es a través del bautismo. No es que el agua tiene poder, no es que el agua tiene magia. El bautismo es apenas un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo, un símbolo de nuestro compromiso y nuestra aceptación a Jesús por medio de la fe. Es un símbolo. Pero algo ocurre en ese momento, y eso es espiritual, que Dios coloque en nuestra vida una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, que en la medida que avanzamos en el camino, en la medida que vivimos, esa naturaleza tiene que ser alimentada, tiene que ser fortalecida. Y mientras más alimentada esté a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la manera como hablamos a los demás de nuestra fe, mientras más alimentamos por nuestros sentidos, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que gustamos, por lo que olemos, o sea, por todo, mientras más alimentas tu naturaleza espiritual, te vas a dar cuenta que la naturaleza de pecado cada vez se neutraliza más. Y allí viene el trabajo del Espíritu Santo, el cual se llama renovación o transformación, donde el ser humano miserable y pecador, donde el ser humano con inclinaciones siempre a hacer el mal, comienza a cada vez asemejarse más a Cristo. Por eso me encanta que el trabajo que Dios hace en la vida del ser humano es un trabajo de restauración. Restaurar es volver a su estado original, porque cuando el ser humano salió de las manos de Dios, salió hecho a su imagen y semejanza. Pero vino el pecado y el pecado nos degradó, el pecado nos degeneró, el pecado nos arruinó. Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Restaurar, volver nuevamente, restaurar su imagen que fue perdida en nosotros por causa del pecado. Y mira qué interesante cómo comienza ese nuevo nacimiento. Presta atención. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, habla de un nacimiento que comienza por medio de la palabra de Dios. Y ahí dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¡Wow! Cuando tú comienzas a nacer espiritualmente, cuando tú comienzas a permitir o cuando tú permites que la palabra de Dios pueda ser colocada en tu mente. Y Jesús colocó una parábola, la parábola del sembrador, que es una de las parábolas más conocidas, de que un sembrador salió a sembrar y allí colocó su semilla en todo terreno. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre espinos y otra parte en tierra buena. O sea, la palabra de Dios es esparcida, es llevada para todas las personas. Es llevada para el joven, para el adulto, para el anciano, es llevado para el educador, para el alumno, es llevado para cualquier profesional, es llevado para el agricultor, es llevado para aquel que vive en el campo y para aquel que vive en la ciudad, es llevado para todas las culturas, es llevado para todos. Entonces el asunto es cómo el ser humano recibe la palabra. A veces recibe la palabra y se olvida, a veces recibe la palabra y la ignora, y permite que las espinas puedan crecer o las piedras de la incredulidad y la duda no puedan permitir que la palabra pueda echar raíces. O a veces permite que las circunstancias de la vida hayan endurecido tanto su mente que no quiere saber nada de la palabra. Y entonces la palabra que representa una semilla no germina, no nace. Bueno, cada uno determina o cada uno permite qué hacer con la palabra. Pero fíjate, la persona que permite que la palabra de Dios entre como una semilla que pueda germinar y que pueda crecer, comienza un nacimiento. A mí me encanta esa palabra, nacer. ¿Qué cosa está naciendo en nuestra vida? La palabra. Porque por eso dice que somos nacidos mediante la palabra. Nos hizo nacer mediante la palabra. ¿Y qué sucede cuando tú entiendes la palabra? Pues el estudio de la palabra, cuando la palabra de Dios germina en tu vida, ese conocimiento te lleva ¿hacia dónde? Hacia un compromiso público con Dios. Nos conduce al nacimiento de agua. ¿Y cuál es el nacimiento de agua? Pues el bautismo. ¿Y qué cosa es el bautismo? El bautismo es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. A ver, te explico de una manera más simple.
Hay personas que dicen, pastor, ¿acaso por qué yo necesito ser bautizado? Yo puedo aceptar a Jesús en silencio, en secreto, en mi corazón y ya está. Ah, está bonito. Y yo digo lo siguiente. Mira, aceptar a Jesús en silencio es válido, claro. En este momento, ahí donde tú estás, tú cierras tus ojos y le dices así, Señor, yo te acepto como el Salvador de mi vida, te acepto como mi Salvador personal, estoy arrepentido de mis pecados, quiero iniciar una nueva vida, en el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! Tú hiciste una confesión. ¿Quién lo vio? Probablemente nadie. Y eso está bien, que tú lo hiciste. Pero, ese pero es importante, el bautismo es la evidencia externa de tu aceptación interna. ¿Entiendes? O sea, es la demostración pública de tu entrega en secreto. Se escucha bonito esto, ¿no? Es la demostración pública de la entrega que tú hiciste en secreto a Dios. Tú en secreto confesaste tu pecado, tú en secreto dependes de Dios, tú en secreto pides a Dios, disfrutas de su presencia, en secreto hablas con Dios. Muy bien. Pero en un momento tienes que hacerlo público. ¿Y por qué razón? Porque tú sabes que el amor es algo que no se puede esconder. No. Amores secretos no sirven. ¿Para qué? El amor tiene que ser público. Si es amor, el amor es público. Entonces, por ejemplo, si tú tienes allí una relación de pareja, ¿no? Aquellos jóvenes que están en busca de pareja y te dicen, mira, esto vamos a mantenerlo en total silencio, que nadie sepa. Pero te vas a dar cuenta de algo, cuando uno está enamorado no puede esconder. Es imposible esconder. Y es más, cuando el amor es pleno, pues tú quieres que todo el mundo sepa. Quieres que los padres sepan, los amigos sepan, la familia sepa. Por eso es que llega un momento en que dices, estamos tan enamorados, queremos compartir la vida y para eso tenemos que casarnos. ¿Y qué cosa es el matrimonio? El matrimonio es la evidencia pública de un amor que probablemente estuvo en secreto al comienzo, pero finalmente se hace público. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es la evidencia pública de tu amor que ya tienes en secreto para el Señor. Porque en secreto la semilla germinó, en secreto la palabra entró a tu vida, en silencio la palabra del Señor comenzó a crecer. Y tú comenzaste a amar a Dios y tú dijiste, no, esto no puedo mantenerlo en secreto. Yo quiero que todo el mundo sepa, quiero que sepa mi familia, mis amigos, mi jefe, mi empresa, quiero que sepa todos. Entonces, yo me voy a casar con el Señor. Y ese casamiento es el bautismo. Entonces, el bautismo es un testimonio público de tu compromiso con Cristo. ¿Entendiste? Entonces, el bautismo es un testimonio público de ese compromiso. Ahora, hay una razón, y que tiene que ver con el significado. Estamos hablando primero del nacimiento, después vamos a hablar del crecimiento. ¿Cuál es el significado? Cuando vamos a Romanos capítulo 6, vamos a encontrar un texto extraordinario que el apóstol Pablo nos dice con tanta claridad de por qué necesitamos ser bautizados. Romanos capítulo 6, versículo 1, o vamos desde el versículo 3. Dice así, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. ¿Qué cosa está diciendo aquí Pablo? Mucha atención. El bautismo es una expresión de fe en la muerte y la resurrección de Cristo como Salvador. El bautismo es un símbolo de nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. O sea, quien se bautiza expresa fe. ¿Qué expresa? Arrepentimiento de todos sus pecados. ¿Qué expresa? Conocimiento de los principios bíblicos. Por eso es que un bebé no puede ser bautizado, porque ¿de qué está arrepentido? ¿Entiendes? El bautismo es una elección personal. Si tus padres te bautizaron cuando tú eras un bebé y tú ni siquiera eras consciente de eso, agradece mucho la sinceridad de ellos, pero el bautismo es un asunto personal. Agradece la sinceridad y ahora tú tienes que tomar la decisión, por dos razones. ¿Por qué? Un bautismo que es hecho por decisión de otros, pues no es válido. Y otra cosa es que el bautismo bíblico es por inmersión. Ya te fijaste que el apóstol Pablo dice que el bautismo verdadero es morir como Jesús y resucitar. O sea, ¿tú ya presenciaste un bautismo? Tiene que haber agua. El agua representa una tumba líquida.
donde tú eres sumergido. Cuando tú eres sumergido en el agua representa la muerte de Cristo, pero también la muerte a tus pecados, la muerte a tu pasado. Y cuando tú sales del agua, es como si salieras de la tumba para una vida nueva, para una vida victoriosa. Entonces, si tú no fuiste bautizado de esa manera, pues no es bautismo válido aquel que te hicieron. Ahora tú necesitas tomar una decisión personal. Y recuerda que el bautismo es un símbolo. ¿Por qué? Porque quien salva es Cristo. Ahora, ¿es necesario el bautismo? Claro, porque marca un comienzo, marca un compromiso. Y te recuerdo que bautismo no es el fin, es el comienzo. Hay personas que dicen, ya me bauticé y estoy salvo, estoy seguro. No. Ese es apenas el comienzo. Por eso se llama nacimiento. Quien nace dice, ya nací y aquí me quedo. No, comienza allí el desarrollo. Y eso es lo que quiero hablarte ahora. Porque a partir de allí comienza una nueva vida. Y aquí hay un principio de vida. ¿Cuál es ese principio? Todo el que nace necesita crecer. ¿Entiendes? Todo lo que nace necesita crecer. Y aquello que deja de crecer comienza a morir. ¿Cuándo una persona comienza a morir por dentro? Cuando dejó de crecer. Cuando cree que llegó a su límite, cuando cree que ya no da más, cuando cree que ya lo sabe todo, cuando cree que ya hasta ahí es superior a todo, ya no hay nada más que aprender, ese momento comenzó a morir. La vida es un constante crecimiento. Ahora, la vida cristiana es una vida de crecimiento constante. Eso en la Biblia se coloca con un término, la palabra santificación. Para muchos esta palabra puede asustarlos, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser una persona santa? Pues la Biblia santo es una persona que camina con Dios. Es una persona que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando somete su voluntad a la voluntad de Dios, Dios coloca su palabra, Dios coloca su ley y Él me hace que yo haga su voluntad. Y Él hace lo que yo no puedo hacer. Él cambia mis gustos, Él cambia mis preferencias, lo que yo no puedo abandonar por su poder, yo puedo abandonar. Las cosas que yo no puedo destruir, su poder puede destruir mi vida cuando yo lo permito. Entonces, ahí yo llego a ser cada día más semejante a Jesús. Entonces pasamos de la santificación a la glorificación. ¿Ya escuchaste alguna vez ese término? Te explico de manera breve. Lo que te quiero decir es que la vida cristiana es una vida de constante crecimiento. Y lo vamos a colocar en una palabra, la palabra progresión. Esa es una palabra que todos entendemos. Progresión significa de menos a más. Progresión significa comienzo gateando, pero luego voy a dar un paso y luego voy a caminar. Eso es lo que hacemos en la vida natural, ¿verdad? ¿Eso qué cosa es? Progresión. Progresión es cuando yo estoy enfermo y comienzo a recuperar de manera progresiva. En la vida espiritual ocurre lo mismo. La vida espiritual tiene que ser una vida de progresión. ¿Qué cosa es progresión? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. Eso es progresión, ¿entiendes? Ahora, en la Biblia yo encuentro tres términos que tienen que ver con salvación, ¿correcto? Dios me salva, pero ¿cómo me salva? Y en la Biblia encuentro un término llamado justificación, un segundo término llamado santificación y un tercer término llamado glorificación. Pastor, ahora sí que estoy medio mareado. ¿Cómo es esto que Dios me salva? No, espérate, aquí te explico. Hay 3 momentos específicos. ¿Qué cosa es justificación? Justificación es cuando tú estás arrepentido, le pides perdón a Dios y Dios te dice, está bien, yo te doy mi justicia, tú nomás eres pecador. Tú eres justo, no por lo que haces, sino porque yo te doy mi justicia. Eso se llama justificación. O sea, justificación es el perdón de Dios. ¿Entendiste? Pero cuando Dios te perdona, no espera que tú continúes haciendo lo mismo. Recuerda que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero ¿cómo yo me puedo apartar si eso es lo que me gusta? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida cuando tú le permites. Entonces, de la justificación, Dios te lleva al camino de santificación. ¿Y qué es el camino de santificación? Donde su voluntad se coloca en tu vida a través de su palabra. Tú eres más consciente de las cosas, tú puedes ver qué cosa es malo, qué cosa es bueno, caminas con más cuidado y tú empiezas a amar las cosas de Dios.
¿Entiendes? Y la ley de Dios ya no es un conjunto de reglas para cumplir, no. La ley de Dios coloca en nuestro corazón. Cuando hablo de nuestro corazón, estoy hablando de nuestra mente. Y nosotros nos tornamos obedientes, naturales. Y esto es un proceso, ¿entiendes? Es un proceso. No te olvides la palabra progresión. Que viene de menos a más, cada día mejor, cada día más semejante. El libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18, me ilustra perfectamente esto. Proverbios 4, 18 dice así: porque el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Entendiste? La luz, el camino que tienen aquellos que creen, confían en Dios, es como la luz de la aurora. Tú ya despertaste 4:30, 5 de la mañana, cuando está ahí rayando el alba. Toda la noche es oscura y antes del amanecer entra la mayor oscuridad. Pero de allí la luz tenue comienza a vencer las tinieblas. ¿Estás entendiendo? Eso se llamaría santificación. Entonces cada vez vence y vence más a las tinieblas. O sea, el Espíritu de Dios comienza a vencer tus malos hábitos, tus malas preferencias, comienza a vencer las cosas que te separan de Dios, tus malas inclinaciones. Aquella luz cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que el día amanece. ¿Y cuándo será aquel día glorioso, cuando ya no haya ninguna sombra de pecado en nuestra vida? Ese momento se va a llamar glorificación. ¿Y cuándo ocurre la glorificación? Cuando Jesucristo regrese. Dice el libro de 1 Corintios que todos seremos transformados. ¿Y qué significa seremos transformados? No más tendremos deseos de pecar. Nuestra naturaleza de pecado será arrancada para siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero para llegar a la glorificación, primero tenemos que ser justificados por Él y tenemos que caminar con Él en santidad. Eso se llama santificación. ¿Y qué cosa santificación? Un camino de progresión, donde todos los días camino con Jesús y Él me enseña a vivir, Él me enseña a amar, Él me enseña a obedecer, Él me enseña. Y en la medida que camino con Él, su carácter se reproduce en mí. Tú ya escuchaste aquel refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y claro, si caminas con Cristo todos los días, si todos los días abres la Biblia, tu vida se va limpiando, la luz cada vez se va a hacer más clara. Si todos los días caminas con Él, mientras más caminas con Él, pues más de Cristo vas a tener. Yo no sé quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero en la medida que tú más conversas, en la medida que más dialogas, en la medida que más compartes con esa persona, pues un momento se van a dar cuenta que los gustos, las preferencias, las cosas son parecidas, porque eso hace la amistad. Pregunta a una pareja de esposos. En la medida que pasan los años, en la medida que van madurando, tienen más coincidencias. Eso sucede con una persona que camina con Cristo. Ahora entiende la luz de la aurora, viene de menos a más, de menos a más, porque la luz que un día fue colocada en mi vida, cada vez crece y crece, 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 hasta que el día sea perfecto. Y ese día perfecto viene, ¿cuándo? Cuando Cristo regrese, el momento de la glorificación. Ahora préstame atención aquí. Nunca confundas edad con madurez. Entiéndeme. Todos crecen físicamente, pero no todos maduran. En la experiencia cristiana es lo mismo. Tú puedes tener 40 años dentro de la iglesia y no ser maduro espiritualmente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dice, ya no se comporten como niños. Ustedes se quedaron en la niñez espiritual.
Ustedes necesitan madurar espiritualmente. Ustedes necesitan ya alimento sólido. Maduren, por favor. Y el apóstol Pablo está hablando con tanto rigor. No se queden en la niñez espiritual. ¿Y por qué te digo esto? La vida cristiana no se cuenta por los años que tú vas a la iglesia. La vida cristiana se cuenta por cuánto tiempo pasas con Dios. Tú puedes pasar 40 años en la iglesia y haber pasado apenas un día con Dios. Entonces, tu madurez va a depender de la medida que tú dedicas tiempo, en la medida que tú caminas con Dios. Uno va madurando espiritualmente. Esa madurez tiene que ver con crecimiento. Pastor, ¿pero cómo? ¿Cómo yo maduro espiritualmente? Siempre escuché de que hay que madurar espiritualmente, pero ¿cómo lo hago? A ver, déjame decirte 4 cosas que debes tomar en cuenta. Número 1, todo comienza por esa fascinación por un Dios maravilloso. Ahora te explico. Mateo capítulo 22, versículo 37, mira lo que dice. Mateo capítulo 22, en el versículo 37. ¡Wow! Ese texto sabe lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué cosa es lo que te quiere decir aquí Jesús? Dice, hijo, sin amor nada tiene sentido. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque hay tantos cristianos que son cristianos y para ellos el cristianismo es una carga pesada, es una obligación. ¿Pero por qué? Ahora te explico la razón. Porque muchos son cristianos obviamente porque sus padres fueron cristianos, no por elección. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque mi padre me obliga, mi madre me lleva, porque mi abuelo y nosotros tenemos que seguir la tradición familiar. No hay un compromiso, no hay un encuentro con Dios. Te vas, cantas, oras, pero te vas y estás esperando que ya termine el culto, estás aburrido, o sea, tu corazón no está allí. Tú cantas, abres la boca, alabas a Dios, pero tu mente está en tu negocio, tu mente está afuera. Entonces, ¿qué adoración es esa? ¿Me estás entendiendo? No hay amor. Entonces, sin amor, pues no sirve. No sirve. Nada de lo que hagas sin amor no sirve. En absoluto. Entonces, ahí la vida cristiana se vuelve tan aburrida, es una carga. Hay que hacer esto, no hay que hacer esto, porque esto sí, porque todavía no has tenido ese encuentro con Cristo, esa fascinación por Él. Todavía no has conocido en su gloria a Cristo, todavía no has descubierto su amor. Porque cuando tú tienes amor comienzas a disfrutar y quieres conocer más y quieres vivir con Él. Por eso el libro de Salmos capítulo 37, versículo 4 dice, deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. O sea, Dios lo que te pide es, ni siquiera me traigas una lista de pedidos, porque yo sé lo que necesitas. No quiero que me busques solamente cuando estás en emergencia, cuando estás en necesidad. Ahora sí, Señor, por favor, ayúdame. No. Yo quiero que te deleites en mí. Yo quiero que disfrutes de mí, que vengas y un día me digas, Señor, hoy no vine a pedir nada, hoy solamente vine a agradecer, hoy solamente vine a alabarte, hoy solamente vine a adorarte, hoy no quiero pedir nada, hoy vine porque quiero disfrutar de tu presencia. Deleítate, dice el Señor, y yo te concederé todo lo que desea tu corazón, porque cuando tú te deleitas en mí, incluso tus deseos cambian. Hay una palabra interesante, la palabra proscunio, esa palabra de deleitar, y de allí viene la palabra can, y de ahí viene incluso, de esa palabra viene la palabra adoración. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver la adoración con proscunio? ¿Qué tiene que ver con can? Tú has visto, por ejemplo,
Tú tienes un perrito en casa, tú vas a entender perfectamente. Un perrito sufre cuando no te ve. Y hay perros que son más apegados incluso al amo que otros, pero todos en sí sufren la ausencia de su amo. Cuando tú sales de casa, él se queda triste, pero él está esperando la hora que vas a volver. Y él hasta reconoce tus pasos y él, por el olfato que tiene, hasta puede oler a cierta distancia de que tú estás llegando. ¿Dónde te espera? En la puerta. Y cuando sabe que tú estás entrando, no importa si apenas saliste 5 minutos, él te espera con la misma alegría. Él quiere saltar, él quiere abrazarte, él quiere besarte, él quiere todo, porque él se deleita. Para él, su deleite eres tú. Y de allí viene la palabra de prosculio, viene la palabra adoración. Dios quiere que nosotros nos deleitemos. ¿Sabes que el libro de Salmos, capítulo 42, versículo 1 y 2, David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. ¿Tú sabes qué es bramar? ¿Tú escuchaste a un ciervo bramar? Está desesperado, Señor, yo necesito tu presencia, yo quiero estar, yo te busco. No es, bueno, pues hoy no puedo, hoy estoy intranquilo, hoy no tengo ganas. No, como un ciervo que brama, yo quiero de ti, te necesito. Ahora, mientras más cerca estés de Dios, ocurre algo interesante en la vida. Más consciente eres de tu realidad. ¿Estás entendiendo? Más cerca de Dios, más consciente de tu realidad. Entonces, mientras más dependas de Dios, más luz vas a recibir. Y mientras más luz recibes, más vas a ver tus imperfecciones. Mucho cuidado, aquel que solamente está mirando las imperfecciones de los otros. Aquel que está mirando en quién se equivoca el otro, que él falló, que él así, que él asá, porque tú te estás creyendo perfecto, y si te crees perfecto es porque te falta luz. Porque aquel que camina con Dios ve sus propios errores. No quiere decir que ignora los de los demás, pero está tan interesado en sus manchas que tiene compasión por aquel que cae. Y en lugar de criticarlo, de acusarlo, lo ayuda, ora por esa persona. Cuando alguien dice, yo te reprendo, hay algunos que por allí creen que Dios los ha mandado a juzgar a todo el mundo. Cuidado, porque puede ser que falta luz para tu vida para no reconocer tus imperfecciones, que estás mirando las imperfecciones de los otros. Entonces, mientras más luz tengas, más claro vas a ver tu necesidad y tus imperfecciones, que ni siquiera tú vas a tener la capacidad de poder acusar al otro o de poder admirarte del pecado del otro. Aquel que vive en la oscuridad piensa que es perfecto, porque la oscuridad no le deja ver su sombra y su mancha. Pero aquel que vive en luz es consciente de lo pecador y miserable que es y tiene compasión de los otros. Y esto se logra a través de una vida de oración y meditación. Por eso es que quien se relaciona con Dios tiene un perfume que no puede esconder. Esa relación profunda, no superficial. ¿Sabes que un día dice que Moisés estuvo con Dios por 40 días? En Éxodo 34, 29 dice que después de haber estado 40 días en la presencia de Dios, el rostro de Moisés se iluminaba. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos el perfume de su gracia, el perfume de su amor, que es el perfume más caro, que no lo encuentras en ningún lugar para comprar. Eso tiene que ser en base a tu experiencia que tengas con Dios. Ahí nosotros llegamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo para transformar el ambiente. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos comunicamos y estamos caminando con Dios y crecemos espiritualmente. Y ahí viene el segundo punto, transformación. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Comienzas a vivir en la voluntad de Dios y la imagen de Dios comienza a ser restaurada. El carácter deformado es transformado. Mateo 11, 28 y 29 Jesús dice, venid a mí con tus cargas, yo te haré descansar y aprende de mí que soy manso y humilde. Comienza la mansedumbre, la bondad, el amor en tu vida porque caminas con Cristo.